tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Hermano, la Biblia dice que somos la luz del mundo. No lo busques, está en Mateo esto, en Mateo 5:14 dice que somos la luz del mundo. Lo sabemos esto, ¿no? También la Biblia dice que la palabra es lámpara a mis pies. Es un salmo, el salmo más largo, 119, 105. Amén. Ahora, si somos la luz del mundo, podemos decir que también cada uno de nosotros somos como lámparas, ¿no es cierto? Y podemos decir que esta lámpara, nuestro cuerpo, nosotros, es lo externo que se ve, ¿no? Por ejemplo, esto es una linterna, es lo externo, se ve una linterna, pero en lo interior está lo importante, ¿no es cierto? Porque si yo la linterna la tengo así, no pasa nada, es una linterna. Pero si yo la prendo, ahí empieza a dar luz. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, ¿eh? Somos una lámpara para el mundo, tenemos que alumbrar, somos luz, dice el Señor, amén. Y nosotros, como lámparas, nos tenemos que cargar internamente, como esta linterna que adentro tiene las pilas, ¿no? Si yo le saco las pilas, no va a alumbrar. Nosotros, si no nos cargamos internamente con la palabra del Señor, no vamos a alumbrar, hermanos. Vamos a hacer unas lámparas, como esta linterna, sin pilas espirituales. No vamos a alumbrar a lo que tenemos que alumbrar. Porque si a estas pilas, hermanos, yo le saco si a esta lámpara, a esta linterna le saco las pilas que están adentro, como la palabra del Señor que tiene que estar adentro nuestro, de nuestro corazón, esta palabra, hermanos, tiene que estar dentro nuestro para que podamos funcionar. Si no, no vamos a alumbrar lo que el Señor quiere que alumbremos a todas las personas con el verdadero evangelio. Amén. Y hermanos, los cristianos tenemos que estar siempre cargados con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Los cristianos siempre tenemos que estar cargados con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra para poder alumbrar. Si no, no vamos a apagar, hermanos, ¿eh? Y sabe que en la época de Jesús, las lámparas se cargaban con aceite. En la época del Señor, las lámparas se cargaban con aceite. Y en la Biblia, hermanos, muchas veces se asocia el aceite con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y mucho más en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo estamos? Nuestra carga de aceite, ¿cómo está, hermanos, hoy? ¿Cómo andamos? ¿Cargados de aceite? ¿Andamos cargados del Espíritu Santo de Dios en este mundo que cada vez es más difícil? ¿Cómo está? ¿Bien cargados de aceite estamos? ¿3/4? ¿Medio? ¿1/4? ¿50 gramos? ¿Cómo estamos cargados? Si somos lámpara, dijimos, somos como lámpara, tenemos que estar bien cargados, porque cuando nosotros nos necesita el Señor tenemos que alumbrar, hermanos, ¿eh? Y tenemos muchas oportunidades para hacer luz al mundo, hermanos, ¿eh? ¿Estamos preparados, hermanos, para alumbrar a las personas que andan en tinieblas?
¿Estamos bien cargados? ¿Estamos bien preparados? ¿Estamos velando, hermanos? Vamos a la palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta una vez más. Gracias porque tu palabra, Señor, nos hace bien. Y muchas veces leemos lo mismo y cada vez le sacamos más riquezas porque es interminable. Gracias. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a Mateo 25, hermanos. Mateo 25:1 dice, ¿lo tenemos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. El versículo 1 habla de 10 vírgenes, 10 doncellas, todas iguales. A la vista, como esto, no sabemos si está cargada. Esta sabemos que está cargada, aunque tiene poca pila. Todas las vírgenes eran iguales en el exterior, ¿no? Exteriormente. Aparentemente eran todas iguales. Y en la iglesia, no hablo de esta, hermano, de la iglesia del Señor en el mundo. Las iglesias están así. Está llena de gente que parecen que somos todos iguales, que estamos todos bien. Pero no es así, hermanos, ¿eh? En el exterior parece que todos estamos bien, que todos estamos iguales. Pero no es así, hermanos, ¿eh? Así que eso el Señor nos habla hoy, que tenemos que estar atentos a ver cómo estamos nosotros. El verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Acá podemos ver 2 grupos, 5 y 5, hermanos, ¿eh? 5 prudentes, dice la palabra, 5 insensatas. Podemos decir que espiritualmente eran distintas. Por fuera eran todos iguales. No se veía ninguna diferencia. Por dentro, espiritualmente, había 5 bien espiritualmente y 5 mal, según dice esta parábola. El 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eran insensatas, hermanos. Eran, no sé si como digamos torpes, puede ser, torpes. Tenían el entendimiento mal. O sea, tenían escasez de entendimiento. Y en las iglesias hoy, hermanos, pasa lo mismo. No estoy hablando de Fortín, hablo de todas las iglesias en todo el mundo, hermanos, ¿eh? Esto pasa en todos lados, que en las iglesias creemos que estamos todos bien y por ahí hasta acá dice la mitad, 5 y 5. No sabemos si es así, ¿no? Muchas veces, si yo quiero poner ahora en esta época de frío una estufa y la prendo, pero si no está enchufada, no va a arrancar, hermanos, ¿eh? Si yo tengo un celular y no lo cargo, no va a andar el celular. En este caso lo mismo, las insensatas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite, hermano. Estamos hablando espiritualmente, ¿eh? El 4 dice:
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hermanos, debemos ser prudentes en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, debemos ser prudentes. Acá toda esta palabra es espiritual, la Biblia es espiritual, ¿no es cierto? Nos está hablando espiritualmente. Tenemos que estar vivos espiritualmente, atentos y velando, hermanos, ¿eh? No tenemos que ser torpes o insensatos, porque en las iglesias, la verdad es esta, hermano, ¿eh? Hay muchos insensatos en las iglesias del Señor, que parece que son del Señor, pero no lo son. Y si, hermanos, donde hay insensatez o personas insensatas, no está la gracia de Dios ahí, hermanos, ¿eh? Donde está la insensatez es porque ahí no pasó nada todavía, hermanos, ¿eh? Como estas 5 insensatas, dice la palabra, ¿eh? Por eso, hermanos, en la iglesia nos podemos ver todos iguales, todos iguales, todos venimos a adorar, todos venimos a los jueves, todos venimos los domingos, todos venimos los sábados, todos, pero no somos todos iguales espiritualmente. Hay muchas personas que todavía siguen en la insensatez, siguen en la torpeza de sus vidas todavía, hermanos, ¿eh? Y Dios nos habla duro a veces, ¿eh? Hermanos, pero en la iglesia siempre hay prudentes, porque hay que decir la verdad, hay hermanos prudentes, personas que han aceptado verdaderamente a Cristo y siguen creciendo espiritualmente, como decía la canción, ¿no? Que tenemos que nos guíe, que nos dejemos guiar, que nos dejemos crecer, que sigamos adelante. Y hay gente que se ha estancado, ha creído que, bueno, una vez se emocionó con Cristo y listo. Y no es así, hermanos, ¿eh? Y hermanos, en la iglesia, como también podemos ver en la historia, en la iglesia somos todos iguales. Pero en la historia también. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan esa parábola donde se edificó una casa en la arena y otra casa en la roca? Las 2 casas eran iguales exteriormente, pero interiormente abajo no tenían el fundamento, una no tenía. Pero por fuera eran las 2 casas iguales, pero una dice que vino la tormenta, vino las aguas, los vientos, y grande fue su ruina. Esto pasa en las iglesias también, en cada iglesia que podamos visitar también, ¿no? La gente se cree que está en la roca y realmente no está en la roca, está en la arena, hermanos, ¿eh? Así que el Señor nos libre de eso. Por eso, hermanos, insistimos en que en las iglesias creemos que somos todos iguales, que estamos todos bien. Otro ejemplo, por ejemplo, los discípulos de Jesús. Los 12 discípulos eran todos iguales. ¿Y quién dudaba de Judas? ¿Quién podía decir que Judas iba a ser el que iba a traicionar al Señor? Ellos no sabían, se veían todos iguales. Los 12 discípulos, exteriormente, a la vista de cualquiera, estaban todos bien, todos iguales. Pero Judas era el insensato, podemos decir. Como estas vírgenes, hermanos, ¿eh? El 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice todas, no dice 5, ¿eh? Dice todas acá, ¿eh? Atento en este versículo. Entramos todos ahí, ¿eh? Y ¿saben qué, hermanos? Podemos. Primero que, bueno, acá dice, y tardándose el esposo. Esto de tardar el esposo es una comparación con que Cristo está tardando en venir. Está tardando, pero no es que está tardando, está dando tiempo para que todos se arrepientan. Pero todas, dice, todas se durmieron. Pero ¿sabe qué, hermanos? Las cinco sensatas
o los hermanos de las iglesias que son sensatos, también pueden dormirse una siestita espiritualmente, ¿no? También podemos caer. Pero ahí estamos nosotros para levantarnos como esta palabra que el Señor nos trae hoy. No tenemos que roncar, hermanos, no nos tenemos que dormir, Podemos, acá dice, todas se durmieron. Y es verdad, muchas veces nos dormimos. Pero viene palabra del Señor y nos despertamos, hermano, Nos seguimos cómodos dormidos. Por eso dice todas, y todos nos podemos llegar a dormir espiritualmente por un mes, por 2 meses, podemos no venir al culto y los hermanos tienen que decir, ¿qué pasa que este hermano no viene al culto? Vamos a visitarlo, vamos a despertarlo. Vamos, hermano, adelante, no seas insensato. Vamos al 6, el 6 y 7 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Acá dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas. ¿Eran todas creyentes? ¿Son todos creyentes en las iglesias? No son todos creyentes en las iglesias, hermanos. Atenti, no son todos creyentes. Hermanos, no, pongan que venga una persona nueva. Hoy, ahora, y que diga, yo vengo de otra iglesia, no lo conocemos, ¿no? ¿Cómo le decimos? ¿Le decimos hermano o le decimos por su nombre? Una persona que dice, no, yo me congrego en la iglesia Ferrari, ¿qué le decimos? Bueno, yo lo llamaría por su nombre. Yo lo llamaría por su nombre hasta no ver los frutos de esa persona. Porque no sé si es mi hermano, no lo conozco, no le estoy haciendo ningún mal llamarlo por su nombre. A hermano le tengo que decir al que yo sé seguro que es el hijo del mismo padre que tengo yo. ¿Amén? O sea, no le faltamos el respeto a una persona que no la conocemos y dice que es cristiano, ¿está todo bien? Déjame conocerte, déjame ver tus frutos. No todos en las iglesias, hermanos, son creyentes y son hijos de Dios. Dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Entonces, con el tiempo, vamos a ver si es un hermano nuestro. Entonces, todas eran creyentes, todas eran del Señor, todos son del Señor, todos los que van a la iglesia son del Señor. No, lamentablemente no. Y eso el Señor nos quiere librar. Por eso hoy nos habla, ¿no? Por ahí si estamos medio dormidos, nos tenemos que despertar, hermanos. El 8 y 9 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Hermano, la realidad espiritual es que no tenían el aceite espiritual esas 5 insensatas. Esa es la realidad. No tenían al Espíritu que da la vida. Hoy en día, las iglesias tienen gente así, hermano. No podemos decirle hermanos. No le podemos decir hermanos a cualquiera, hermanos. Los tenemos que conocer. Si es del mismo Padre mío, nuestro Padre Dios. Ahora, dice que le dijeron, vaya, las 5 sensatas no le dieron nada. ¿Y qué eran, avaras? ¿Qué nos enseña la palabra? Que tenemos que al que nos pide lo tenemos que dar. Sí, ¿no? Que tenemos que compartir, que tenemos que ser dadivosos, que tenemos que ayudar. Pero acá dice que no les dieron. No compartieron el aceite, hermanos. ¿No dice que tenemos que ayudar al prójimo? ¿No? Entonces, ¿cómo se entiende esto, no? Hermano, la salvación es personal. El Espíritu Santo es intransferible. No se puede dar. Es de cada uno.
Entonces, no, acá se entiende así. No te puedo dar esto porque no es que yo lo compré, yo lo fui, lo busqué. Me lo dio el Señor. Es el Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros. Por eso nadie se puede salvar por mí, por ejemplo. Mis hijos no se pueden salvar por mí. Porque es individual, la salvación es individual. Muchas veces Abel lo dice eso, ¿no? El Señor no va a venir a buscar a todo el fortín, va a venir a buscar al que está bien con el Señor. Entonces por eso esto no se lo puede compartir. Si no fuese espiritual, algo que no fuese espiritual, seguramente las sensatas le hubiesen dado. Esto es intransferible, hermano. La salvación es intransferible. Nadie se salva por otro. Nadie se salva por otro. Solamente la salvación es creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo y que el Espíritu Santo lo llene a uno. Y andemos llenos del Espíritu Santo, llenos de aceite del Señor. El 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La tragedia, hermanos. ¿Qué tragedia? Se cerró la puerta. Listo, se cerró como en Noé. ¿Quién cerró la puerta del arca? El Señor. Se cerró. ¿Y qué pasó afuera? Murieron todos ahogados, hermanos. Se cerró la puerta y no se abre más. No se abre más. Hermanos, mientras haya oportunidad, hay que escuchar al Señor para ser salvos de la muerte eterna, hermanos. ¿Por qué esperar a lo último? ¿Por qué esperar a lo último? Se va a cerrar la puerta y no se abre más. No hay otra oportunidad, hermanos, ¿eh? No hay otra oportunidad. La oportunidad está acá. El 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Aparentaban ser creyentes. Señor, Señor. Muchas personas hoy le dicen así, no, el Señor, el Señor, el Señor. Y dice Mateo 7:21, si no me equivoco, ya lo dijimos muchas veces: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Acá dice: Señor, Señor, ábrenos. Ya no hay oportunidad, se cerró la puerta. No hay más que hacer, hermanos. 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermano, que el Señor nunca nos diga eso. No os conozco nunca. Nunca los conocí. Pero Señor, si yo acepté a Cristo en el 96, nunca te vi a vos, Marcelo, me puede llegar a decir el Señor. ¿Quién sos vos? Pero si yo corto el pasto, Señor, yo te doy la palabra. No te conozco. Y va a pasar esto, hermanos, ¿eh? Va a pasar. Lamentablemente está escrito y va a pasar. Va a decir: no te conozco, nunca te vi, no sé quién sos. Pensemos, hermano, que el Señor, estamos en la gracia y el Señor nos dice: no sean insensatos. El 13. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Conclusión. Velad. ¿Estamos velando, hermanos? ¿Cómo está nuestro aceite espiritual? ¿Buscamos acá? ¿Cargamos el aceite con esto? ¿Esta lámpara la cargamos? ¿El corazón, la mente? ¿Somos luz en el mundo? ¿Damos la palabra? ¿Anunciamos a Cristo? Velad. Conclusión, tenemos que velar, hermanos. Y esto, hermano, se lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos. No es que se lo dijo al mundo, ¿eh? A los discípulos se lo dijo. Nos está diciendo, nosotros queremos ser buenos discípulos del Señor, nos está diciendo: velad, no sean insensatos, no sean tercos, velad, no saben a qué hora voy a venir yo, velen, no se duerman. Estén atentos, todo va a pasar, todo se va a cumplir. Hermanos, todos los días debemos tener nuestras lámparas llenas con el aceite del Espíritu Santo del Señor.
El Espíritu Santo es necesario, hermano, que nos guíe a toda verdad. Para terminar, vamos a Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros, iglesia, somos la esposa del Señor. Y si las doncellas que eran invitadas se tenían que preparar, ¿cuánto más la esposa, no? Que se va a encontrar con su Señor. Entonces, la iglesia se tiene que preparar velando. Tenemos que velar, tenemos que estar preparados porque no sabemos el día y la hora que el Señor puede venir a buscar a su iglesia, a su amada. Esta palabra el Señor nos trae y nos quiere pum para arriba, que seamos luz,